dejamos el tiempo con nuestro hermano Abner. Amén, muchas gracias, ocupen sus lugares. En la diapositiva, en la proyección, van a ver una imagen que dice palabra y vida. Palabra y vida. Bueno, sí, es una imagen de un ministerio, ¿ya? Un ministerio que se llama Palabra y Vida. Y tiene mucha relación con Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17 que vamos a reflexionar el día de hoy. Palabra y vida. Palabra se va a referir a la Biblia, ¿ya? Y vida se refiere al estilo de vida que debemos tener. O sea, nuestro estilo de vida debe ser congruente a la Biblia. No debe haber tampoco una disociación, un divorcio entre lo que predicamos con lo que hacemos. No debe haber un divorcio. Y en la reflexión de Santa Cena de hoy, lo que quiero es reflexionar con esas dos palabras y luego en el texto en particular. Muy bien. Entre los muchos requisitos para ser un predicador, quizá pueda incluirse estos dos versículos y lo que voy a hablar hoy. Ahora, ¿por qué digo predicador? Porque el día de ayer, en la reunión de varones, alguien, un hermano, propuso de que, pues, ¿por qué no practicamos la prédica aquí, entre nosotros? Antes de predicar allí, quizá afuera con un invitado, o cuando vamos a un culto de varones, entre nosotros vamos desarrollando, perdiendo el miedo para la predicación. Claro, es una buena propuesta. Y a largo plazo, estos hermanos, los que estuvieron en la reunión de ayer y los que se van a acoplar más adelante, pudieran quizá predicar los domingos aquí o los miércoles, ¿no? Más o menos eso fue la idea de comenzar a pensar en la necesidad de, pues, personas preparadas, no solamente a predicar en un grupo así, reunión de varones o células, sino también afuera, en la calle. Y se dijo, bueno, hagamos un cronograma y quién va a predicar o va a practicar por lo menos unos 15 minutos, ¿no? Porque llegar a 40 minutos requiere mayor preparación y un poquito más de experiencia, pero por lo menos unos 15 minutos ya está bien. La idea de ser un predicador es muy buena, pero hay que entender lo siguiente, y no lo digo por mis hermanos que estuvieron ayer, lo digo por todos, porque todos debemos ser predicadores de algún modo, aunque no todos pueden ser líderes de la iglesia, porque no todos pueden ocupar el puesto al mismo tiempo, pueden ocupar quizá en tiempos diferentes. Y por nuestra tradición eclesiástica, pues las mujeres no pueden ser pastoras, pero sí pueden predicar, pueden compartir el mensaje, enseñar, y para eso necesitan preparación. Entonces, no se puede divorciar la Biblia, la escritura, su mensaje con el estilo de vida. Porque hay personas que cuando predican, miran el pecado de la gente y dicen, voy a hablar de ese tema porque yo sé que tal persona peca de ese tipo. Y comienza a lanzar prédicas directamente a la persona. Y buscan textos bíblicos que sean de acuerdo a su interés. Allí ya no está guiado por el Espíritu Santo, sino guiado por su motivación. Y hay personas honestas quizá que dicen, bueno, la verdad, yo no entiendo toda la Biblia. Y voy a predicar solamente pasajes que entiendo. Bueno, otras personas pueden decir, mira, este pasaje no me gusta, en parte es honesto, en parte es deshonesto. No me gusta, así que no voy a predicar de esto. Honesto porque dice no me gusta, deshonesto porque no debe usar la Biblia para su conveniencia o para usar solamente lo que me conviene predicar, lo que me gusta predicar. Pero hay otras personas mucho más malas que seleccionan pasajes particulares para su beneficio, como los predicadores de la prosperidad, para su beneficio. Y hay otros
por supuesto, que para oprimir a la feligresía. Entonces no se trata de eso. Pero además de eso hay cierta hipocresía. En el sentido de que yo digo que hagan, pero yo no lo hago. Ya, eso ya está mal. Porque yo puedo decir, hermanos, hagan tal cosa. Y los que me escuchan dicen, pero yo le veo a él que no hace. Entonces, la predicación de la Biblia va a caer en saco roto. Porque la gente va a comenzar a criticar al predicador en vez de prestar atención al mensaje, que puede estar bien basado en la Biblia. Por eso es lo que estoy diciendo. Palabra y vida, juntos, no divorciados. No divorciados. Y si es que realmente a ti te está fallando algo, mejor abstente de hablar de ese tema. De ese tema en particular. A todos debemos predicar el Evangelio. Todos debemos predicar el Evangelio. No hay problema ahí, compartir nuestro testimonio. Pero cuando comenzamos a predicar de la Biblia, y especialmente desde un púlpito, ahí estamos sujetos a crítica. Nos van a criticar. Van a comenzar a buscar defectos en nosotros. Es decir, lo que está diciendo suena bonito, pero él no lo practica. Y ya. El oyente ya perdió. Ya se desvió. Ya no está prestando atención a la Biblia o el mensaje del Espíritu Santo, sino a conseguir críticas. Por eso, la recomendación para todos, porque todos debemos aspirar alguna vez a compartir el Evangelio o a tener el privilegio de predicar, es que deben ser consecuentes. Ahora, vamos a Colosenses capítulo 3. Tengo ahí 3 versiones. Está muy pequeña para quizá la mayoría, pero las 3 versiones nos van a ayudar a entender un poco más acerca de este pasaje. ¿Ya? Un poco más. Porque la Reina Valera sí se entiende, pero las otras versiones, especialmente la traducción viviente y la traducción lenguaje actual, son versiones que se han creado o se han traducido para clarificar los tecnicismos que aparecen en las versiones que son más formales. Bueno, comenzamos con la traducción literal. Tal como Reina Valera, la Biblia de las Américas dice que la palabra de Cristo habite o habita en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo. Y uno dice, palabra de Cristo, ¿a qué se referirá? Pero cuando uno va a la traducción viviente, va a decir que el mensaje de Cristo, mensaje, o sea, lo que Él ha dado su mensaje. Y la TLA, que es traducción para niños, dice, no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Ya me están dando a entender que no se refiere a que Cristo more en mí, como el Espíritu Santo, sino el texto habla de lo que Jesús enseñó. Y eso está en los evangelios. Pero luego, por implicación, está en toda la Biblia. Las enseñanzas de Jesús habite en cada creyente. Por eso digo a veces, ¿qué cosa es lo que más tú consumes? ¿De qué más te alimentas? ¿Qué es lo que más abunda en tu vida? No puedes tener un deseo de predicar o ser un buen cristiano si hay otras cosas que abundan en tu mente. Si tienes más información de otras cosas que de Cristo. Cristo debe ser el centro. O sea, su enseñanza debe abundar. Ahora, la siguiente frase, esa abundancia dice, para que, dice, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo? Que ¿de dónde va a salir nuestra enseñanza y nuestra amonestación? Va a salir de esa palabra de Cristo o por implicación de la Biblia. Pero si uno va a la traducción viviente, dice que esa palabra llene sus vidas, enséñese y aconséjese unos a otros con toda sabiduría que Él da. Que la Biblia es para la enseñanza y para la amonestación, para corregir.
Pero hay que hacerlo con toda sabiduría que proviene de Dios. O sea, no es solamente, a mí se me ocurre, a mí me gusta este pasaje, yo quiero predicar y yo quiero regañar. No, sabiduría. Esa sabiduría viene de Dios. La traducción lenguaje actual va a decir, y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Inteligente, no por decir, hay que ser coherente, hay que usar las palabras adecuadas, la inteligencia. Entonces, sí, hay que predicar, pero para predicar y amonestar debo estar lleno del mensaje de Cristo. La segunda parte está hablando también de tener una vida llena en Dios, de cantar salmos, canciones espirituales, dar gracias a Dios. Eso es lo que hacemos en un culto. Pero no es solamente para hacerlo en un culto. No está diciendo acá cada vez que se reúnan. ¿O sí? No dice cada culto. Está dando a entender que esto debe ser constante. En sus vidas deben haber cánticos, himnos, salmos. Deben agradecer a Dios. De lunes a domingo, todos los días. Bueno, vamos con el versículo 17. Continúa el apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Colosas. Según las Américas, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Ahora, esto es vida. Sí, también era vida el enseñar, el amonestar, el cantar a Dios, a dar gracias a Dios, eso también es vida. Pero eso solemos hacer en vida religiosa. Aquí ya no está limitándose a la vida religiosa. Aquí está limitando, o sea, está expandiéndose a una vida plena. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos fuera del ámbito religioso, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en los viajes, etcétera, debe ser para Dios. La traducción viviente dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Porque cuando ustedes hablan o dicen, están representando a Cristo, es como que la gente está viendo a Jesús por medio de ustedes. Son sus embajadores. El día de ayer en la reunión el hermano Javier hablaba de la importancia de ser discípulos y discipular. Y un sinónimo de ser discípulo es ser un seguidor. Todos somos discípulos en ese sentido. ¿Qué dice la TLA? La traducción lenguaje actual. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Verdaderos seguidores. La TLA usa verdaderos porque hay falsos seguidores. ¿Y quiénes serán esos falsos seguidores? Aquellos que se avergüenzan de Jesucristo, que se esconden. Si la idea es representar a Jesucristo, o la idea es hacer visible, como dice la Reina Valera, en el nombre del Señor, pero ellos se esconden. Ellos dicen, no, una cosa es la iglesia, otra cosa es el trabajo, otra cosa son los estudios. Por eso estoy haciendo énfasis en vida, vida. No solamente palabra, no solamente conocer la Biblia, no solamente estar lleno de teorías, sino vivirla. Porque aquel que no vive está diciendo, siguiendo la TLA, que es un falso seguidor del Señor. Un falso seguidor del Señor. Amados hermanos, en la Santa Cena de hoy, mi propósito era justamente que los que van a iniciar en este camino de prepararse para compartir reflexiones bíblicas, tengan, por un lado, conocimiento bíblico, pero también vida. Mi segundo objetivo es que todos, no solamente los que predican, todos los cristianos, porque Pablo no está enviando esta carta para los predicadores, está enviando a la iglesia en general, desde el más pequeño hasta el más grande, todos sean verdaderos seguidores del Señor, todos. Y esos todos deben hacer y decir lo que Jesús haría o diría, como Jesús. Famosa frase antigua, que en pulseras inclusive venía, ¿no?
¿qué haría Jesús? Yo también lo he usado, por cierto, cuando era adolescente. Me ayudaba, ¿no? ¿Algún problema? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Claro, a algunas personas ya se les rompían para que no se les acuse su conciencia, ¿no? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? Recuerden que somos embajadores de Cristo. Así que, hermanos, ¿quiénes tomarán la cena del Señor hoy? Pues tomarán, como hemos tratado de hacer la reflexión de hoy. Falta un verbo acá. Los que tienen palabra y vida. Falta el verbo tienen. Los que tienen palabra y vida. Los que tienen conocimiento bíblico, sí, abunda en su ser la Biblia. Disfrutan la Biblia, el mensaje de Cristo. Pero no solamente es teoría, sino que lo viven. Que lo viven. Y si lo viven, es irreprensible. O tiene muy pocas cosas del cual reprenderle. Ahora, nadie es perfecto, o sea, 100% pecado, fuera de pecado, todo el tiempo. Nadie lo es, excepto el Señor. Pero lo que sí podemos notar es, si somos, ¿qué? Si vivimos. La gente puede darse cuenta de eso. Así que los que van a tomar la Santa Cena de hoy, tienen palabra y viven, tienen vida, viven para Dios. Bueno, recuerden los requisitos para tomar la Santa Cena, y tenemos los 3 requisitos, cuáles son las advertencias, si tomas indignamente. Voy a pedir a 2 voluntarios que me ayuden a repartir la cena del Señor luego de la oración. Oramos. Señor, muchas gracias. Gracias por tus hijos, por tus hijas que vinieron hoy. Gracias porque tú de muchas formas nos bendices, nos ayudas en nuestro día a día, aunque algunos quizá o algunos no estamos viendo tus bondades, todas tus bondades, porque nos hemos acostumbrado a esas bondades, a esas misericordias, a esa gracia tuya. Gracias, Señor, porque siempre está tu mano con nosotros. Nos provees, nos bendices, nos ayudas. Siempre tenemos de tu bendición. Y ahora, Señor, con la reflexión de tu palabra, permite que tus hijos y tus hijas puedan abundar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Puedan ser expertos, conocedores de la Biblia. Y que eso no se demuestre a través de un concurso de conocimiento bíblico solamente, sino que ellos puedan también vivir ese conocimiento bíblico. Que todo lo que hagan y digan sean como dignos representantes de nuestro Señor. Verdaderos discípulos, verdaderos seguidores. Es difícil en este mundo, Señor, pero con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo. Bendice a tus hijos e hijas que sí son conscientes de esa responsabilidad de aprender tu palabra y de vivirla. Bendice a los que van a tomar la Santa Cena hoy, Señor. Bendice sus vidas. Y gracias por la oportunidad que vamos a tenerlo. Perdona todas nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos a seguir en este camino. Padre, te quiero pedir que bendigas los elementos. Bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Bendícelos, Padre. Oramos en Jesucristo. Amén. Muy bien, por favor, 2 voluntarios que me ayuden a repartir los elementos.
Vemos a uno y ahí tenemos otro. Amén. En 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, vamos a leerlos. Y dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos la copa, el pan, podemos participar. Dice el versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. El versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias porque nos bendices de muchas formas. Y ahora te quiero pedir por los enfermos, debilitados o los que tienen algún problema, Señor. Tú conoces sus vidas. Siguiendo la tradición de la iglesia primitiva, oramos por ellos. De que tú los restaures, Padre. Los ayudes. Ten misericordia de ellos, de ellas. Extiende tu mano para que puedan estar bien. Y ahora pedirte por las clases que vienen a continuación, la prédica, que todo, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad y que todos puedan estar atentos. Gracias, Señor. En Jesucristo oro. Amén. Los niños a sus clases, los vasitos con cuidado, y el discipulado, por favor, los que van a discipulado, nuestras hermanitas, pasen también atrás. Hoy tendremos discipulado de nuevo cristiano para bautizo. Bueno, mis hermanos, muy buenos días, bienvenidos sean a la casa del Señor. Bueno, vamos a esperar que nuestros hermanos pasen a la parte de atrás, mientras los demás nos quedamos en la sala principal para escuchar la exposición en esta mañana. Mis hermanos, como ustedes saben, estamos en el mes de la Biblia. Y la semana pasada hablé en el texto de 2 de Timoteo 3, 16, 17, haciendo un énfasis en la utilidad de la palabra. Y hoy, mis hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14, cualquiera que lo busquen, voy a hacer énfasis en el poder de la palabra. Y luego la próxima semana estaré cerrando en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3, haciendo énfasis en la actitud y la reverencia que debe de tener el creyente hacia la palabra. Con eso vamos a cerrar con broche de oro la próxima semana. Así que hoy, mis hermanos, vamos a meditar bajo el tema titulado el poder transformador de la palabra de Dios. El poder transformador de la palabra del Señor. Comenzamos. Dice así el texto en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 al 14. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos,
vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Mi hermana, mi hermano, una de las evidencias más claras que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios es el poder que la Biblia tiene para transformar las vidas. Mis hermanos, a lo largo de la historia, millones de personas en diferentes contextos, culturas, épocas, mis hermanos, han sufrido cambios radicales por escuchar y recibir el mensaje que brota de sus páginas. El apóstol Pablo en este texto, escribiendo a los tesalonicenses, resalta esta verdad con gratitud. Ellos no recibieron el mensaje del evangelio como que era de Pablo, sino que ellos recibieron el mensaje según era directamente de Dios. Y es por eso, mis hermanos, que en esta mañana Dios a través de este texto nos va a enseñar 4 puntos que demuestran el poder transformador de la palabra. Y los primeros 3 los vamos a encontrar en el versículo 13 y el último lo vamos a encontrar en el versículo 14. El primero, mis hermanos, la palabra de Dios tiene que recibirse con fe. Vuelvo a repetir esto. La palabra de Dios tiene que ser recibida con fe. Dice el texto en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13: cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Mis hermanos, los tesalonicenses vivían en una sociedad politeísta, o sea, que creían en muchos dioses, dioses para todo, mis hermanos, ídolos para todos. Y la verdad es que tenían ideas bastante raras acerca de los dioses, como ellos decían. Ellos tenían dioses para la vida personal, dioses para la vida familiar, para la política, dioses del trabajo y la sociedad. La verdad, mis hermanos, es que los tesalonicenses vivían una vida ligada a la idolatría. Pero cuando ellos escucharon el mensaje de Dios, ellos cambiaron abruptamente por el poder que tienen las escrituras. Miren, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Pablo va a decir lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo te convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que estos hermanos que ahora eran creyentes, antes servían a los ídolos, pero por recibir el evangelio con fe, ahora ellos habían hecho cambio abrupto en sus vidas y estaban sirviendo a Dios de todo corazón. Mis hermanos, Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses que creyeron en el mensaje del evangelio. Pues noten en el capítulo 1 ahí mismo, versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, mis hermanos. En pocas palabras, es Dios quien a través de su palabra convence a los oyentes. Es Dios, mis hermanos, quien a través de las páginas de la escritura, ya sea leída o expuesta, es Dios que convence los corazones. Porque la verdad, mis hermanos, que las personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios, rinden su vida a Dios. Vuelvo a repetir esto: aquella persona que cree, que recibe con fe el mensaje de la Biblia, rinde su vida a Dios. Pero aquellos, mis hermanos, que rehúsan aceptar que la Biblia es la palabra de Dios, ellos lo hacen, mis hermanos, para no rendir sus vidas a Dios. Y uno de los pretextos más grandes es: la Biblia fue escrita por hombres.
La Biblia tiene errores. La Biblia está llena de mitos y un montón de cuestiones que argumentan en contra de la palabra de nuestro Dios. Pero verdaderamente, mis hermanos, no es que las personas sean muy intelectuales para no creer un mensaje de hace miles de años. No, no es eso. Es deshonestidad intelectual la que tienen, mis hermanos. Y es una rebeldía que el hombre natural tiene contra Dios abiertamente y contra su palabra. En primera de Corintios 2:14, Pablo va a decir que el hombre natural, el hombre que no tiene nada que ver con la vida espiritual, no entiende las cosas del espíritu, porque para él son locura y se tienen que discernir espiritualmente. Y es por eso que las personas no entienden y no son honestas intelectualmente, y lejos de escuchar y pensar y meditar las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, se niegan abiertamente a escuchar y aceptar el mensaje de Dios. Pero eso, mis hermanos, no los pone a ellos como superintelectuales. No, todo lo contrario. Las personas que no creen que la Biblia es la palabra de Dios son deshonestos intelectuales, porque la Escritura los coloca en la carta a los Romanos capítulo 1 versículos 19 al 22 de la siguiente manera: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, al observar el mundo, al verse a uno mismo, mis hermanos, uno llega a la conclusión que hay un creador, que esto no fue un accidente, que esto no fue una explosión, que esto no fue una evolución, que esto tiene un diseño inteligente y tiene que haber alguien por encima de todo esto que ha sido diseñado, y ese es Dios. Y es por eso que en el versículo 21 y 22 va a decir: pues habiendo llegado a la conclusión que Dios existe, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios, mis hermanos. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que dar gracias a Dios que tú y yo hemos aceptado con fe el mensaje del evangelio y luchamos con la potencia del Espíritu que mora en nosotros día tras día, al querer someter nuestras vidas a Dios y glorificar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones y a donde quiera que vayamos. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Porque la Biblia es inmutable, la Biblia no cambia, mis hermanos. La Biblia trae grandes bendiciones a nuestras vidas. Y en el Salmo 19, versículos 7 al 10 va a decir: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahí habla que la Biblia trae salvación y sabiduría. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el versículo 8 va a decir que trae alegría y una cosmovisión desde la óptica de Dios. Y luego en el versículo 9 va a decir que trae temor de Dios a nuestras vidas y que trae excelentes noticias para nosotros, para que nosotros podamos crecer, mis hermanos, y madurar para la gloria de Dios. Es Dios a través de su palabra quien trae infinitas bendiciones a nuestras vidas. Pues noten lo que dice el Salmo 19, versículos 8 al 10. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La Biblia trae alegría a nuestros corazones. La Biblia hace que nosotros veamos la vida y todo lo que nos rodea desde la perspectiva de Dios. Versículo 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Mis hermanos,
Cuando uno se acerca a la Biblia con fe, con humildad, creyendo que son los pensamientos y los mandatos de Dios, créeme, hermano, que usted se gozará con las verdades que se desprenden de sus páginas más que cualquier logro que usted tenga en este mundo, se lo aseguro. El día que usted, mi hermano, mi hermana, reciba la Biblia con fe y se someta a ella, cuando usted entienda su contenido, cuando usted entienda lo que Dios manda, ese día usted se va a gozar. Cuando usted llegue a la página de la Escritura y usted vea las verdades profundas de la Escritura que usted no alcanzaba a discernir anteriormente, usted va a decir: esto vale más que cualquier cosa que yo posea en este mundo. Y ese es el gozo del creyente, mis hermanos: conocer a Dios profundamente a través de su palabra, porque es Dios quien se revela a través de ella, mis hermanos. Leer la Biblia no es, mis hermanos, como leer un periódico de solamente información. Es leer la carta de amor del ser perfecto que nos ha creado para su gloria. Y eso tiene que traer salvación. Eso tiene que traer transformación a nuestras vidas y sometimiento hacia Dios. No es lo mismo, mi hermano, te pongo un ejemplo, no es lo mismo que tú leas el periódico una mañana a que te vayas lejos y que tu esposa te escriba un WhatsApp y lo leas. Es totalmente diferente. Esas palabras de te extraño, te amo, te estamos pensando en ti, con la familia, llegan a tu corazón y cambian tu forma de ver la vida. Bueno, lo mismo pasa con la Escritura, mis hermanos. La palabra de Dios debe de ser recibida con fe y con humildad. Y es por eso que nadie, escúchenme bien, nadie puede meter una idea a la iglesia nueva y moderna de un hombre y que funcione mejor que lo que Dios ha destinado. Mis hermanos, yo sé, hermanos, que muchas iglesias ponen obras de teatro porque no saben predicar la Biblia, pero cuando una obra de teatro la llevan a la calle para decirle a la gente que Jesús salva, eso no es lo que Dios ha mandado. Y eso no sirve para Dios. Dios ha mandado que su palabra sea proclamada. Dios ha determinado que su palabra sea expuesta y sobre todo vivida, mis hermanos. Segundo punto que nosotros podemos ver en el versículo 13, volvemos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, es lo siguiente. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Segundo punto, mis hermanos: Dios se vale de instrumentos humanos para hacer que su palabra sea escuchada. Dios se vale de instrumentos humanos para traernos su palabra o que su palabra sea expuesta o escuchada. Mis hermanos, cuando Cristo vino a este mundo y antes de ir a la cruz del Calvario, Cristo usó a un grupo pequeño de hombres para completar la revelación de la palabra de Dios y su proclamación. Y me encanta el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, 11 hombres falibles, llenos de temores, y yo les invito a que lean el libro de John MacArthur de 12 hombres comunes. Mis hermanos, es un tremendo compendio que como todos estos hombres tenían fallas. Todos eran comunes y corrientes, pero había algo, mis hermanos, que los hacía especial, y era haber estado con Jesucristo. Mis hermanos, Dios se vale de instrumentos humanos para traernos su palabra, y Dios usa nuestra voz para que Él dé a conocer sus pensamientos y sus mandatos.
para salvar a sus escogidos y edificar a sus hijos. Como decía un predicador llamado John Stott, nuestra predicación le da pies y voz al Cristo resucitado. Así decía John Stott. Mis hermanos, Dios habla a través de sus predicadores. Por eso en 2 Corintios 5:20 Pablo va a decir que nosotros rogamos a través de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros somos los encargados de proclamar el mensaje de Dios, y los verdaderos predicadores hacemos oír la voz de Dios. No venimos a decir nuestros pensamientos, sino lo que Dios dice, porque nadie tiene el derecho de decir esto es lo que pienso, esto es lo que yo digo, sino así dice el Señor. Y Dios ha determinado que su palabra sea expuesta de manera clara, poderosa y concisa. En 2 Corintios capítulo 2 versículo 17, Pablo va a decir: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Esa palabra medrar quiere decir hacer comercio de la palabra, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mis hermanos, esto de hablar el mensaje de Dios, mis hermanos, trae una responsabilidad tremenda sobre los hombros de aquellos que se dedican a proclamar el mensaje de Dios. Este peso de responsabilidad sobre nuestros hombros hace que los predicadores no tengan miedo escénico o tengan miedo al ridículo, sino que debemos de tener mucho cuidado de no decir algo que Dios no ha mandado. Y eso, mis hermanos, nos pone en otra categoría delante de Dios. Porque, mi hermano, decir algo incorrecto es contaminar las almas que han sido salvadas por la sangre del Cordero. Y eso, mis hermanos, puede traer grandes consecuencias a nuestras vidas. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, Pablo va a decir: preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o que traza bien la palabra de Dios. Mis hermanos, mucho cuidado debemos de tener al exponer el mensaje de Dios, porque Dios hace transformaciones a través de su palabra, y si esta no es expuesta correctamente, el juicio de Dios caerá sobre aquel que no es fiel al exponer el texto. Mis hermanos, tenemos que tener gran cuidado de exponer el mensaje como Dios quiere que sea, porque Dios usa instrumentos humanos para hacer escuchar su voz. Pero eso de que solamente tiene responsabilidad el que predica, no, también tiene responsabilidad el que escucha, mis hermanos. Dios no solamente a través de su palabra pone en tela de juicio al predicador, sino que también lo hace con aquellos que escuchan. Y Dios les exhorta a que escuchen, a que acepten y que lo pongan por obra, porque eso es lo que más Dios se agrada. En Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25 dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mis hermanos, no solamente tiene un peso de responsabilidad el predicador, sino también los que escuchan. Porque, mis hermanos, si el predicador se equivoca, Dios le enjuiciará. Pero si usted ha escuchado la voz de Dios correctamente y usted no la guarda y no la pone por obra, ¿ustedes creen que Dios no los enjuiciará? ¿Ustedes creen que Dios los pasará por inocentes? No, porque Dios dirá:
por tanto tiempo escuchaste a fulano, a perengano, y nunca cambiaste. Y por eso te pasó aquello, te pasó esto, te pasó el otro, para ver si abrías los ojos, si te dabas cuenta de que mi palabra tiene el poder para transformar las vidas. Mis hermanos de Comunidad de la Gracia, Dios quiere que seamos hacedores de su palabra, que en cada culto público de la iglesia, ya sea el miércoles, el domingo, o cuando se reúnen las damas, o cuando se reúnen los varones, mis hermanos, no es una charla bíblica. Quiero dejar esto bien claro. Cuando usted le toque exponer la Biblia, póngase serio, mi hermano. Y cuando usted le toque escuchar también la palabra, póngase serio, porque es Dios hablando. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que ser hacedores de la misma. Ayer, mis hermanos, tuve la dicha de impartir la palabra a un grupo de hermanos guatemaltecos. Y al final, como siempre, un grupo en el teléfono, sin poner atención. Y mis hermanos, qué tristeza me dio. ¿Y cuál fue la sorpresa que me llevé? Que esas muchachitas que estaban hasta el final, cuando terminó el servicio, llegó su Brian en moto a traerlas. ¿Qué quiere decir? Que no han nacido de nuevo, que no son cristianas, que están perdiendo el tiempo y que algún día el pecado las alcanzará y llorarán profundamente su infidelidad. Dios, mis hermanos, manda su palabra, la semilla es esparcida, pero en nosotros está cómo reaccionamos ante ella. Mis hermanos, que Dios nos ayude a ser hacedores de su palabra en todo momento, y que cada uno de nosotros podamos decir, como dice el Salmo 119, versículo 72, mejor me es tu palabra que millares de oro y plata. Que usted, mi hermano, desee conocer a Dios profundamente. Volvamos al texto en el versículo 13 y al último, la última frase después de la coma dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios actúa poderosamente en nuestras vidas. La Biblia, la palabra de Dios actúa poderosamente en nuestras vidas. O sea, en pocas palabras, que la Biblia obra cambios en nuestras vidas, cambios verdaderos. Mis hermanos, tenemos que ser leales a Dios a pesar de la oposición. ¿Y saben cuál es el más grande enemigo que tiene cada cristiano? ¿Saben cuál es? Nosotros mismos, nuestra carne. No es ni el diablo, no es ni el mundo, somos nosotros mismos. Nuestros malos deseos, nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestra indisciplina, somos nosotros, mis hermanos. El más grande enemigo que tenemos, y ante esa carnalidad está la oración, está la palabra, está el venir a la iglesia, está el someterse a Dios. Estos hermanos de Tesalónica, y si no me crees, léelo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 1 al 8. Estos creyentes habían sufrido terriblemente de sus mismos connacionales, mis hermanos. Ellos sufrieron presión familiar, social, económica, política, y su vida se puso en peligro muchas veces. Si no me crees, lee 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 al 8, cuando Pablo va a decir que a aquellos que los han atribulado, Dios les pagará también con juicio, porque los han atribulado a ellos. Eso significa, mis hermanos, que estos hermanos de Tesalónica sufrieron gran oposición por venir a los pies de Dios. En pocas palabras, no les vendían comida, no les daban trabajo, les hacían burlas sociales, porque habían creído en un Dios que no tenía nada que ver con Tesalónica. Finalmente, mis hermanos, estos hermanos de Tesalónica cambiaron su cosmovisión por la poderosa palabra de Dios. Dios quiera, mis hermanos, que nosotros, los hermanos de Comunidad de la Gracia, mis hermanos, seamos fieles a Dios, que nuestras vidas estén gobernadas por la palabra de Dios, que nuestra prioridad sea agradar al Dios vivo y verdadero antes que agradarnos a nosotros mismos. Porque el problema más grande somos nosotros mismos.
después el diablo y después el mundo. Pero el enemigo más grande que tiene Víctor es Víctor. Y el enemigo más grande que tiene a Sica son ustedes mismos. Basta ya de echarle la culpa al diablo, al mundo. Somos nosotros. Número 1, el diablo 2 y el mundo 3, pero somos nosotros. Mis hermanos, la poderosa palabra de Dios produce cambios en los creyentes. Pregunta, ¿hace cuántos años conoces a Dios? ¿Cuántos años tiene que le conoces? Solo tú lo sabes. Y si has conocido a Dios desde que eras niño y tu vida es un desastre, deberías de sentir vergüenza delante de Dios. De verdad, vergüenza por cómo vives, por cómo piensas y por cómo te vistes y cómo es tu andar en este mundo. De verdad, mis hermanos, tenemos que examinarnos y decir, bueno, llevo más de 10 años conociendo a Dios porque cada uno conoce su debilidad, cada uno conoce su pecado, y ante Dios, mis hermanos, tendremos que dar cuentas porque no ponemos por obra la palabra de Dios. Finalmente, mis hermanos, en el versículo 14, la poderosa palabra de Dios produce perseverancia en medio de la oposición. La Biblia produce perseverancia en medio de la oposición. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron. Mis hermanos, la evidencia de estos hermanos de Tesalónica era que habían abrazado tan amorosamente a Dios y a su palabra que estaban dispuestos a sufrir por ella. Hermanos, que nosotros en este mes de la Biblia, como cristianos, abracemos la palabra del Señor y sus mandatos para que nosotros seamos fieles a Dios. Hermanos, la fe verdadera no se mide en tiempos de tranquilidad, sino en medio del sufrimiento. Porque el sufrimiento es el mejor maestro y él revela de qué estamos hechos. Porque, mis hermanos, en la abundancia y en la no persecución, todo mundo es cristiano, todo mundo ama a Jesucristo. Pero en los momentos difíciles es allí, mis hermanos, cuando se nota quién verdaderamente ama a Dios y quién verdaderamente es un falso creyente. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo muchos hermanos sufrieron oposición y por amor a Dios siguieron adelante. Uno de ellos es Pedro y Juan, que después de haber sido azotados por el concilio, salieron gozosos porque habían sido dignos de ser azotados por la gloria de Cristo. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 41. Mis hermanos, que no nos sorprenda la oposición en este mundo. Dios quiere nuestra fidelidad. Dios quiere que nosotros amemos su palabra y que estemos dispuestos, mis hermanos, a morir por nuestros principios en Jesucristo. Para terminar, 6 aplicaciones que nos deja este pasaje de las Escrituras. 1, debemos de tener gratitud a Dios porque hoy usted está convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Dele gracias a Dios porque eso lo hizo Dios. 2, la Biblia nos salvó y la Biblia nos edifica. 3, la Biblia es el único medio que Dios usa para romper nuestra hostilidad natural hacia Dios. 4, debemos de dar gracias a Dios por aquellos que exponen su palabra fielmente, dando pies y voz al Cristo vivo. 5, somos responsables de ser hacedores de su palabra. Somos responsables de ser hacedores de su palabra. Y 6, y con esto termino, debemos de ser fieles a Dios a pesar de la oposición. ¿Y por dónde comienza la oposición? Por nosotros mismos. Nosotros somos el más grande enemigo que tenemos para poder servir a Dios. Y después, lo que le decía, el diablo, el mundo, pero somos nosotros los más grandes enemigos de poner por obra la palabra del Señor. Mis hermanos,
que Dios nos ayude a amar su palabra, quien tiene el poder para transformar nuestras vidas para la gloria de Dios. Oramos. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Permítenos, Señor, ponerla por obra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.